con esta gráfica ya habíamos hablado que es la base para hacer educación nutricional en el paciente con afección renal. Habíamos hablado de la importancia del control de la presión arterial y del consumo de sal. Recuerden que el consumo de sodio en Argentina es del doble de las recomendaciones. El consumo promedio en Argentina es de 11 gramos y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al consumo de sal son 5 gramos. Después hablamos de las proteínas. Recordemos que las proteínas son un macronutriente que tiene mucha relación con la afección renal por el hecho de que si el riñón está sano, un consumo en exceso de proteínas, especialmente proteínas de origen animal, producen una hiperfiltración. ¿Qué significa eso? Le dan mucho trabajo al riñón para eliminar los desechos que producen las proteínas. Y si el riñón está afectado, este mayor demanda de trabajo acelera la evolución de la enfermedad. Y además, los desechos del metabolismo de las proteínas, cuando el riñón ya no funciona tan bien en cuanto a su capacidad de filtrar, se acumulan en sangre y pueden ser tóxicos, son tóxicos. Entonces, la importancia de controlar la cantidad de proteínas que se consume y especialmente la calidad. Decíamos que específicamente en cuanto al daño renal están las proteínas contenidas en los alimentos de origen animal. Hoy vamos a hablar de la importancia de mantener un adecuado control glucémico. ¿Qué es la glucemia? La glucemia es el azúcar en sangre, la glucosa en sangre. Entonces, cuando hablamos de un adecuado control glucémico, específicamente nos estamos refiriendo al paciente diabético. Como dije antes de empezar a mostrar las diapos, la diabetes es una de las patologías más importantes que llevan al daño renal. Y dentro del control glucémico va a ser importante entonces el consumo de azúcares y también mantener un peso saludable. ¿Qué nutrientes? Estuvimos hablando entonces del sodio, estuvimos hablando de las proteínas. ¿Qué nutrientes es el que tiene relación entonces al control glucémico? Los llamados carbohidratos o hidratos de carbono, que son también macronutrientes. Recuerden que el término macronutriente significa en sustancia nutritiva que está dentro de los alimentos que necesitamos en porciones importantes, en cantidades importantes y un requerimiento diario. ¿Dónde están estos hidratos de carbono? Bueno, los hidratos de carbono, lo hice en la gráfica de alimentos donde ya habíamos estado en una de las clases anteriores hablando. Los hidratos de carbono pueden ser simples porque básicamente son estructuras pequeñas, y tenemos el azúcar como la conocemos, la sacarosa, el azúcar simple, la fructosa es el azúcar contenido en las frutas. El azúcar que tienen las frutas se llama fructosa, y el azúcar de la miel también se llama fructosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, o sea, la lactosa, el azúcar, sacarosa y la fructosa son azúcares simples, son estructuras simples que se absorben rápidamente también. El almidón, que es la forma en que están los hidratos de carbono presentes en los cereales, sus harinas y los productos elaborados con las harinas de los cereales, en las legumbres, sus harinas y los productos elaborados con las harinas de las legumbres. Tanto el almidón como los azúcares simples son digeribles y absorbibles. ¿Qué función tiene en nuestro organismo? Principalmente aportar calorías. Como las proteínas tenían una función plástica, de formar tejidos, los hidratos de carbono básicamente su función es aportar energía, es aportarnos calorías. Y la fibra es otro hidrato de carbono complejo, pero que tiene la característica de que no se digiere, no lo digerimos y no lo absorbemos, pero igualmente cumple una función importante en nuestra alimentación, a tal punto que hay una cantidad de consumo recomendada por día, o sea, el requerimiento diario de consumo de fibra es 30 gramos. ¿Qué función tiene? Dentro una de las tantas funciones es mejorar el tránsito intestinal. Bien, conociendo qué son los hidratos de carbono y dónde se encuentran en los alimentos, vamos a hablar qué pasa cuando los digerimos. Cuando nosotros digerimos un alimento que nos da algún tipo de hidrato de carbono, se digieren y a los 15 minutos ya empieza a absorberse. A los 15 minutos ya empieza a pasar a sangre, y en sangre se mueve, se presenta como glucosa, por eso hablamos de control glucémico. La absorción comienza a los 15 minutos y a las 2 horas aproximadamente ya se absorbieron todos estos hidratos de carbono contenidos en los alimentos.
¿Qué pasa? Es que no es lo mismo consumir algo, un alimento que se absorba y se digiera rápido y aumente enseguida la glucosa en sangre, que se absorba despacio y la vaya aumentando paulatinamente. A esto se lo llamo índice glucémico. Entonces, ¿qué es el índice glucémico? Una característica de los alimentos que habla de la capacidad que tiene un alimento cuando lo como de aumentar mi glucosa en sangre, la capacidad de un alimento al ser digerido de aumentar la glucemia. Esto fue un criterio que se hizo hace mucho tiempo y después se hicieron tablas y después se adoptó otro criterio que es la carga glucémica. ¿Por qué? Porque la carga glucémica ya se refiere, ya fue estudiado en función a la porción de alimento que normalmente se consume. Para dar un ejemplo, el índice glucémico es una comparación de cómo me aumenta la glucosa en sangre. Si yo comparo cómo me la aumenta 50 gramos de glucosa, que es un azúcar puro que se absorbe enseguida y se considera que tiene un índice glucémico de 100, 50 gramos de glucosa, con 50 gramos de hidratos de carbono aportado por otro alimento. Por ejemplo, cuando se hizo la comparación con la zanahoria, había que comer medio kilo de zanahoria, porque en medio kilo de zanahoria hay 50 gramos de hidratos de carbono. Eso fue el índice glucémico. Y después se adoptó el criterio y el concepto de carga glucémica porque a esta idea y a este cálculo de índice se lo adaptó a la porción razonable de consumo. Es como cuando hablamos de proteína. No es saber cuántos gramos de proteína tiene un alimento en 100 gramos, cuántos gramos de proteína tiene el alimento en una porción razonable de consumo. Con el índice glucémico es lo mismo, es ver cómo responde una porción promedio de consumo de alimento cuando yo la como, cómo repercute en mi glucemia. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve entonces conocer la carga glucémica de un alimento? Elemental para el diabético, a una persona diabética le va a permitir tener un mejor control glucémico. Si es un diabético que toma hipoglucemiantes, su medicación va a ser más efectiva, le va a ser más fácil controlar sus niveles de glucemia y no va a necesitar tanta medicación. Con los diabéticos insulinos requirientes, o sea que necesitan insulina, posiblemente también va a tener un mejor control, la cantidad, sus dosis van a ser más regulares y a lo mejor menor cantidad, cuando controla qué alimentos consume según la carga glucémica que tengan estos alimentos. ¿Qué pasa? ¿Para qué otro concepto sirve? Para la persona con sobrepeso. Una persona obesa o con sobrepeso, cuando consume alimentos con una carga glucémica alta, bueno, como algo que tiene una carga glucémica alta, me va a aumentar rápidamente el azúcar en sangre. La insulina, que es la encargada, la hormona encargada de controlar que estos niveles que aumentaron bajen a un valor normal, también la insulina está encargada de este exceso de energía que está dando vuelta, guardarlo y reservarlo como reserva de energía. ¿Y cómo reservamos nosotros la energía? En forma de grasa. Entonces, cuando consumimos un alimento con alta carga glucémica, nuestra insulina, que va a ver que de pronto en nuestro cuerpo hay mucha glucemia, mucho azúcar dando vuelta, algo se va a poder utilizar como energía, pero el resto se va a almacenar y se va a almacenar en forma de grasa. Entonces, tanto para el paciente diabético como para el paciente con sobrepeso o con obesidad, es conveniente consumir alimentos con una carga glucémica baja a media. Bien. Esta es una tabla más o menos como para tener idea de los alimentos y qué carga glucémica tienen. Normalmente los que son frutas y verduras tienen carga glucémica baja, pero ahí también está el pan integral y algunas legumbres. O sea que por más que son alimentos que tienen gran cantidad de hidratos de carbono, al tener fibra, tienen una carga glucémica más baja, tienen otra respuesta a nuestro organismo. Carga glucémica media están algunos cereales, la papa, cereales para desayuno, y con carga glucémica alta vamos a encontrar ya pastas, cereales y harinas más refinadas. Entonces, menos de 10 es una carga glucémica baja, entre 10 y 20 carga glucémica media y mayor de 20 carga glucémica alta. No solo en este caso es importante saber qué alimentos tienen distintas cargas glucémicas, sino
¿Cómo podemos modificarla? Porque de pronto nosotros podemos hacer selección de alimentos o distintos modos de cocción que van a intervenir y van a modificar la carga glucémica de algún alimento. Por ejemplo, si ven en la tabla, los mismos alimentos, pero si son integrales o con harinas integrales, tienen una carga glucémica menor. En este sentido, también es importante el uso, por ejemplo, de semillas, agregar semillas en los panificados o agregar semillas en la ensalada. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de la semilla de chía para usar, para poder obtener los nutrientes que tiene, las teníamos que activar, pero yo les dije, si no las activábamos, esas semillas simplemente van a ser fuente de fibra. Bueno, semillas incorporadas en algunas preparaciones. El hecho de hacer esta selección de alimentos ya hace que tengan una carga glucémica menor. No significa que tienen menos calorías, no significa que al comer pan integral en lugar de pan blanco se pueda comer mucha mayor cantidad, siempre las porciones deben ser razonables. El tema es cómo van a responder estos alimentos en nuestro metabolismo. Otra técnica que se puede usar es en la cocción de pastas, en la cocción de arroz, en la cocción de papa, que sea la cocción al dente. La pasta al dente tiene una carga glucémica menor que la pasta cocida y que se pasó. Está en el gráfico, fíjense que es menor la carga glucémica de una pasta cuando está cocida al dente. Y esa marquita del frío es porque hay una técnica que sirve para disminuir la carga glucémica de un alimento, que es en las pastas, en la papa, en el arroz, hervirlas al dente, enfriarlas, guardarlos en heladera 6 horas mínimamente y después volverlas a calentar o consumirlas frías. Ya esta técnica, por más que después se vuelva a calentar, ya esta técnica de enfriado por 6 horas y después calentar o consumir fría, disminuye notablemente el índice glucémico de los alimentos. Otro aspecto a tener presente es que las frutas, a medida que maduran, tienen menos almidón y más azúcar. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la banana. La banana, si la consumimos no tan madura, tirando a verde, cuando tienen ese sabor un poquito más astringente, produce menor carga glucémica que la banana cuando esté más madura. En la banana es muy marcado, pero en los distintos tipos de frutas, en el durazno, en la pera, en otras frutas también se nota esta diferencia. O sea, siempre la recomendación es consumir frutos y verduras no tan maduros. Y por otro lado, cuando consumimos jugos de frutas o de verduras, tienen un índice glucémico mayor, más procesado, más elaborado esté un alimento, más digerido va a estar y mayor va a ser su carga glucémica. Si se fijan en el cuadro se ve que la papa cocida con piel, cuando uno lava bien la papa, la corta y la cocina así tipo rústica al horno, tiene una carga glucémica de 14,5. El puré de papas, que ya está más procesado, más pisado y se va a digerir más fácil, tiene una carga glucémica mayor, y es altísimo la carga glucémica del puré de papas instantáneo, porque todo lo procesado, ya sea industrialmente, como el tema del puré de papa instantáneo, o como lo procesado en cocina, que uno al elaborar, como hacer un jugo o un licuado de frutas, todo eso, ese proceso y eso de disminuir las partículas hace que se digieran mejor, más fácil, y van a tener un índice glucémico mayor. Otro punto a tener en cuenta es cómo los podemos combinar. Si, por ejemplo, las pastas las cocinamos al dente, las dejamos enfriar, luego la calentamos y en la misma preparación incluimos verduras, que esas verduras van a incorporar fibra, y también se le agrega proteína, por ejemplo, pollo, pechuga, salteado, esta combinación de proteínas, fibra, con la pasta disminuye notablemente el índice glucémico de la preparación. Y también está demostrado, por eso está la figura del limón, que el condimento ácido, ya sea el limón, el vinagre, por ejemplo, si con las pastas se hace una ensalada para consumir fría, o la papa, que se puede también después elaborar una ensalada y si se le agrega un condimento ácido, el condimento ácido disminuye el índice glucémico de los alimentos. Bien, terminamos. No sé si se entendió, empezamos averiados. Era que, para que quede claro este concepto de lo que es el índice glucémico, la carga glucémica y cómo se puede modificar.
Repito, es importante no solo para los pacientes con diabetes, que va a tener mucha interferencia con el control glucémico, sino también se puede usar se puede tener presente para lo que es el descenso de peso y el mantenimiento de peso, porque metabólicamente va a actuar distinto en nuestro organismo. No sé si tienen alguna duda. Silvi, buenísimo, buenísimo. La verdad que aprendemos tanto que me quedo helada y quisiera que repitieras la charla, porque para captar todos los conceptos está buenísimo. Acá hay una pregunta de Patricia Gras, que quizás no es de aquí. Pregunta si conocemos el pan Ezequiel, que supuestamente es un pan bíblico y que tiene mucha fibra. No lo conozco, pero básicamente el concepto, el que tenga fibra ya hace que tenga un índice glucémico menor. Todo lo que tenga fibra hace que la digestión sea más lenta y la absorción entonces de esos hidratos de carbono absorbiéndose y pasando a sangre va a ser más lenta, por eso van a tener un índice glucémico menor. No conozco específicamente ese pan, pero cualquier producto panificado que tenga fibra, que tenga semillas, que esté hecho con una harina integral, va a tener un índice glucémico menor. Bien. Ahí lo que te lo hago. Y una pregunta, Silvia, con respecto a algunas... Acá me acaban de, no sé si lo que es un pan elaborado con cereales, trigo, cebada, mijo, espelta, 2 tipos de legumbres, lenteja y soja. Eso genial, debe tener muy buena cantidad de fibra. Ese pan posiblemente tiene un índice glucémico mucho menor todavía que un pan integral común. Así que es buena elección. Igual quiero rescatar que las porciones deben respetarse. Las porciones deben respetarse. Acá también me pregunta, acá estoy leyendo los chats, Leila, si el queso de cabra es mejor que el de vaca. Son distintos y, por ejemplo, va a tener distinta consistencia el producto final, pero básicamente en nutrientes, proteína, calcio, es muy similar. En promedio, los quesos de cabra lo que tienen es menos sodio. No son tan madurados, no son tan concentrados y obviamente no tienen tanta sal. Pero si no, básicamente la elaboración del queso siempre es lo mismo, se coagula la caseína, que es una de las proteínas de la leche. Al coagular la caseína se forma entonces lo que es el queso y quedan las otras proteínas, como vimos la lactoalbúmina y lactoglobulina en el suero, que era lo que es el whey protein que hablamos los otros días, pero la técnica es la misma, las proteínas de las distintas leches son las mismas, las composiciones son bastante similares, salvo el tema del sodio, que posiblemente el queso de cabra tenga menos cantidad de sodio. Normalmente los quesos no tan madurados, no tan duros, son los que menos sal, menos sodio tienen. No tengo idea qué es los nutrigenomics. ¿A qué se refieren específicamente? Acá me pregunta si endulzar con miel es mejor que con el azúcar común. Bien, me olvidé decirlo, pero dentro de lo que son alimentos con índice glucémico alto está el azúcar, la miel, las mermeladas, las gaseosas con azúcar, que eso se absorbe enseguida. Esos alimentos tienen un índice glucémico alto. ¿Qué pasa con la miel? La miel es fructosa, como dije, es 80% fructosa, es el azúcar presente en las frutas, es 80% fructosa, si es 80% azúcar, las calorías son muy similares a las calorías que nos aporta el azúcar común. El tema es que la miel tiene la posibilidad, tiene lo que se llama un poder edulcorante mayor, endulza más. O sea, posiblemente si nosotros a un té lo endulzo con 2 cucharitas de azúcar para mi gusto, cuando le pongo miel, con 1 cucharita de miel posiblemente es suficiente. Esa es la ventaja del uso de la miel como edulcorante.
que termina usando menos cantidad. Eso hace que tenga menos calorías. Normalmente la miel, la fructosa, tiene una respuesta insulínica menor, con menor índice que el azúcar común, pero igual es alto. O sea, es mejor, pero hay que usarla con moderación. Si la idea es bajar de peso, la idea es usar miel puntualmente en un momento, para tomar un té, un día que queremos cambiar el desayuno, pero no como para usarla diariamente en todos los desayunos, porque va a ser una carga glucémica bastante importante. Y el stevia, iba a ser la próxima charla de edulcorante y me están preguntando todo de edulcorante ahora, pero vamos a contestar ahora. Hay dos edulcorantes que son derivados de productos naturales, que es el stevia y la sucralosa. Stevia es un edulcorante que se obtiene de una planta, así que es muy natural, son los sobrecitos verdes. Lo que tiene stevia es que tiene muy poca aceptación. Normalmente en paladar es muy distinto al sabor que deja el azúcar, entonces no tiene tanta aceptación. Fíjense que salió una gaseosa endulzada con stevia y después la sacaron del mercado, no tuvo mucha aceptación, y normalmente los productos industrializados que tienen stevia hacen una combinación, le ponen algo de stevia y algo de azúcar. Esos son, por ejemplo, los azúcar light, que son muy confusos para el consumo, porque son azúcar con edulcorante. Entonces termina teniendo una cantidad de azúcar. Entonces, mucha precaución con eso. Y después, la sucralosa, que es el sobrecito amarillo, es un derivado del azúcar, pero tiene una capacidad de endulcorar mayor, entonces es uno de los recomendados también. El perro que ladra come bien, no sé si lo pueden silenciar. Al perro que... Silvia, con respecto a esto de los edulcorantes, yo compré varios edulcorantes que supuestamente son stevia, pero veo que en los sobrecitos mucho dice que son a base de stevia, digamos. No, normalmente está bien, es stevia. Ah, es stevia. stevia. Es la planta. Stevia es la planta, entonces a base de la planta de stevia. Y con respecto a este índice glucémico y demás de los alimentos, cuando hablamos, por ejemplo, de algunas legumbres como la arveja, que a veces no se consigue mucho la arveja fresca en las verdulerías, la deshidratada, digamos, es una mejor opción que la enlatada. La deshidratada es una buena opción. Siempre va a ser una mejor opción el alimento fresco o natural, por ejemplo, como yo decía, o el deshidratado o el congelado. El deshidratado es un método de mantenimiento que no tiene ni agregado ningún producto químico, simplemente le quitan el agua, se deshidrata y eso permite que el alimento se conserve por más tiempo. El congelado lo que hacen es congelar. Al congelar el alimento tampoco permite el desarrollo de ninguna bacteria, de ningún organismo tóxico que se desarrolle porque necesita una temperatura y un ambiente húmedo. Entonces son dos formas de mantener el alimento por más tiempo sin necesidad de incorporación de ningún producto químico. Entonces siempre son frescos, la mejor opción, deshidratado o congelado. Y después, bueno, existen y uno recurre a verse a los enlatados, pero teniendo la precaución los enlatados, que normalmente en los productos no solo tienen muchos productos químicos, sino normalmente tienen mucha sal. Entonces, una buena recomendación es todo lo que es enlatado, enjuagarlo. Tirar el líquido que contiene y después enjuagarlo, que se pueden enjuagar, se pueden poner en un colador y enjuagarlo debajo de la canilla para quitar ese exceso de sodio que tienen en general estos productos. Acá me pregunta también si el ayuno intermitente para bajar de peso es bueno. Es algo que se está estudiando ahora y no es recomendable, por ejemplo, para pacientes que tienen alguna patología, por ejemplo, tantas horas de ayuno. Hay distintos protocolos. Hay protocolos de 24 horas de ayunos y después días que comen. Hay protocolos de 16 horas de ayunos y en 8 horas ingerir los alimentos. No es conveniente ni para pacientes diabéticos, ni para pacientes renales, ni por el tema de que tiene que haber
una frecuencia en la ingesta de alimentos. Como yo hablaba, por ejemplo, de la carga glucémica. No es lo mismo para una persona, o sea, no puedes literalmente una persona diabética incorporar en 8 horas todos los alimentos con toda esa carga glucémica y todas esas calorías en 8 horas, y nada en las 16 horas restantes, porque el cuerpo tiene que ir metabolizando estos nutrientes. Sí, se está estudiando y está demostrado que ayuda a bajar de peso, tiene algunas ventajas, algunas desventajas, y una desventaja es que también en la práctica es muy difícil de implementar con continuidad de tiempo, porque hay que adaptarse, digamos, a esos horarios que no son los tan recomendados. Pero se está estudiando mucho y hay varios protocolos con respaldo científico como para aplicarlos para el descenso de peso. No sé, Nato, si hay otra pregunta, Leila. En el chat preguntan, ¿qué opinas de los Clyde, de los light, digamos? ¿De los jugos Clyde será? ¿Será de los jugos o de los light? De los jugos. Clyde. Clyde. Bueno, es uno de los productos, sí, son los juguitos, están preguntando. Es un producto muy industrializado, independientemente, o sea, los alimentos pueden ser naturales, procesados y ultraprocesados. El ultraprocesado, por ejemplo, es los copos para desayuno. Un ultraprocesado es el pan blanco comercial que compras de molde. Un ultraprocesado son las gaseosas, un ultraprocesado son los jugos Clyde. El ultraprocesado que tenga hidratos de carbono va a tener una carga glucémica altísima, porque básicamente no tienen casi ningún nutriente. Una de las características de los ultraprocesados es la cantidad de hidratos de carbono o azúcares que tienen. Entonces el ultraprocesado en general va a tener una carga glucémica muy alta y no aporta ningún nutriente. Los Clyde, ¿qué ventaja tienen? Que no tienen azúcar. No tienen azúcar, o sea, literalmente no tienen nada de azúcar, no va a tener calorías, pero no aporta ningún nutriente tampoco. No aporta ningún tipo de nutriente. Entonces no, se me está por apagar la computadora. Bueno, se me apaga la computadora, total sigo con el celular. Entonces los Clyde básicamente no van a ser recomendados porque no aportan ningún nutriente en especial, no aportan vitaminas, no aportan minerales, y si por ejemplo alguno de estos jugos te dice con el agregado de vitamina C, bueno, es una forma artificial de incorporar vitamina C, porque lo ideal sería incorporarlo como para, la vitamina C, lo ideal sería incorporarlo con alimentos, con una naranja que aporte vitamina C. Como para no, o sea, la idea es tomar mucho líquido para por ejemplo, lo plantea para el descenso de peso, pero digamos que sí te sirve, pero lo ideal por ahí sería hacer aguas saborizadas. Uno puede hacer aguas saborizadas a partir de a lo mejor algún té, se prepara algún té y sobre ese té frío se le puede poner jengibre, hoja de menta, rodajas de limón, o sea, hay un montón de formas de saborizar aguas naturalmente, como para que sea algo más, más sano y poder incorporar más líquidos. Es un problema bastante común en los pacientes que uno les sugiere que tomen mucho líquido y que te digan, no me gusta, no tengo ganas de tomar tanta agua, no me da ganas de tomar agua sola. Bueno, o es una buena idea el saborizar aguas naturales y en forma natural. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hola? Sí. Ah. Ahí creo que preguntan por el té verde. Claro, bueno, la idea, el té verde también es muy buena opción de hacerlo como base. Vos preparás el té verde, lo dejás enfriar, si le vas a incorporar otras cosas se puede hacer como más suave, no tan cargado, y sobre esa base de té verde frío, incorporar, como digo, jengibre, hojas de menta, las rodajas de pepino dan un lindo sabor a las aguas, rodajas de pomelo, de naranja, los cítricos saborizan muy bien. Seguro, a veces, o tomar infusiones, pero bueno, es un recurso
usar los jugos Clay va a ser mejor que otras marcas que tienen azúcar, pero bueno, la recomendación siempre va a ser la opción por el producto, por el alimento natural. ¿Alguna otra pregunta? Silvia, acá acota que dice que por qué es tan difícil perder peso. Hablo de la parte psicológica. Básicamente, cuando uno plantea un descenso de peso para que sea sostenible en el tiempo, uno plantea un cambio de hábito. Uno tiene que cambiar hábitos que tengan que ver con el control de tu alimentación, con el fraccionamiento, con la selección de alimentos y poder sostener esos cambios. Es muy difícil manejar las salidas, la parte social, y el cambio de hábitos es muy difícil. Yo trabajo en un grupo con una psicóloga que habla que cuando algo es un hábito, cuando uno tiene un hábito, es como que estás en una pileta, en una colchoneta inflable, y las cosas se suceden sin que la pienses. Vos te levantás, te lavas los dientes, lo haces como hábito, no te pones a pensar que lo haces. Es muy simple, se hace solo. Querer cambiar de hábito es que yo te pida, agarra esa colchoneta y te vas al mar, a las olas, y trata de flotar. Todo te sale mal, te entra arena en los ojos, te caes, te raspas, o sea, eso es como una comparación de cómo es querer cambiar un hábito. Cuando uno tiene que bajar de peso, normalmente no es un solo hábito, sino que son muchas cosas. Entonces el concepto es no plantearlo como una dieta, que yo a partir del lunes tengo que empezar a desayunar, comer más frutas y verduras, tomar más líquido, sino ir gradualmente trabajando cada uno de estos hábitos y darle su tiempo. Y mínimamente 20 días se supone que algo, o 20 repeticiones. O sea, uno tiene que darse tiempo para que algo se transforme en hábito, mínimamente 20 días, 20 repeticiones, y después volverlo a pensar y volver a trabajar sobre eso, porque supongamos que no estás acostumbrado a desayunar. Después de 20 días a lo mejor lo haces y ya lo haces solo, pero si no seguís trabajando sobre eso, a lo mejor al mes siguiente ya te olvidaste de desayunar. Entonces, realmente es un trabajo psicológicamente importante, y trabajar sobre eso, y estar atento al mantenimiento del hábito. La pregunta que me hacen ahí que estoy leyendo, si es lo mismo pan blanco y pan negro, no, por lo que acabo de decir. El pan negro, el pan integral, el pan con semillas. Pan negro normalmente es un pan integral, que su harina tiene la cáscara del cereal, entonces tiene ese color. El pan integral o pan negro, al tener fibra, se digiere, se absorbe de otra manera, y va a tener una carga glucémica mucho menor que el pan blanco. Va a ser mejor, todo panificado con fibra va a tener una carga glucémica distinta, va a actuar distinto en nuestro metabolismo, pero recuerden que la cantidad de calorías es similar, entonces igual hay que respetar la cantidad sugerida, o la cantidad. Cuando a veces no sepan de un alimento cuánto comer, acuérdense que en el rótulo, si es un alimento industrializado, lo dice. Por ejemplo, si es pan negro de una marca industrial, o como para por lo menos ver la porción, después uno lo aplica a algún alimento, si uno se hace pan casero o compra pan en panadería, te dice, uno ve el rótulo y dice cómo es la composición química por 100 gramos, cómo es por porción, y te dice la porción es una rodaja. Muy bien, entonces, o 2 rodajas si es más chico. Entonces, si la porción es clara que es 2 rodajas, significa que alguien que está en un peso saludable y se quiere mantener, cuando come de este producto tiene que comer 2 rodajas en desayuno, 2 rodajas en merienda. Ahí se aclara cuál es la porción razonable de consumo. Y la idea del permitido, acá dice qué hacemos con los permitidos, iría en contra del objetivo de cambios de hábitos. No, es un hábito que hay que aprender a controlar, hay que aprender a darnos el permitido y limitar su cantidad y su frecuencia. Es simplemente aprender a incorporar, simplemente dije, no es fácil, pero es aprender a incorporar alimentos y saber poner el límite hasta dónde es. No veo más preguntas, no sé si alguien quiere hacer en forma verbal.
Hola. 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 ¿Están? Sí, sí, acá estamos, Silvi. No, vos sabés que la sigo desde el celu y veo el chat y no veo las caritas, así que no sé si estoy hablando sola o No, estoy. no, estamos todas, estamos Estamos todos, todas, estamos todos. todos. Vayan Sí. hablando de vez en cuando, así bien, me escuchan. ¿Alguna otra preguntita? En Bueno, el chat dicen no. que Ajá. es muy interesante la charla, que cargamos pilas, que sí te escuchamos, y súper bien, gracias. Esos son los comentarios, Silvia. Bien, la idea es la próxima charla, era hablar un poquito, hoy ya hablé de lo que es edulcorantes, pero bueno, hay más cositas para hablar sobre los distintos edulcorantes, siguiendo con el tema de diabetes e insuficiencia renal. Los distintos tipos de edulcorantes, hablar también de lo que es el jarabe de maíz de alta fructosa, porque tiene otra repercusión en la salud muy importante para el paciente renal, y también, ya que vamos a hablar de azúcares, diabetes, hablar de productos dulces comerciales que de pronto tienen mucho sodio también. Es como para terminar de complementar un poquito el tema de lo que es consumo de hidratos de carbono, diabetes, enfermedad renal. Gracias, Silvia. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, Chao, Silvi, hasta luego. gracias, hasta Chao, luego. gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.